en el mejor lugar, amén. Porque la palabra del Señor dice que aquí es donde Dios envía salvación y vida eterna, amén. Es el único lugar pues donde Dios nos bendice, donde Dios nos habla a nuestras vidas como iglesia, como cuerpo de Cristo, amén. Y vamos a orar el día de hoy para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque nos permite, Señor, estar en esta noche aquí en este lugar, Señor, donde te alabamos. Gracias por los cantos que se han dedicado a ti, Señor, que te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Sigue bendiciendo al grupo de la alabanza, Señor, y a todos los hermanos, Padre, que se congregan aquí. Oramos, Señor, por todos los que están aquí, por tu pueblo, Señor. Y ayúdame, Señor, para que yo pueda, Señor, a bendecir, Señor, con tu palabra a tu pueblo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mis labios, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres el que vas a hablar en esta noche, Señor. Y desde ya, Señor, te bendecimos. Gracias porque vas a bendecir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando en el libro de Apocalipsis. Pues yo en las células estoy estudiando Apocalipsis y ya vamos por el capítulo 14 de Apocalipsis, pero vamos a estudiar el capítulo 14, vamos a estudiar 7 puntos que son los que sobresalen en el capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 14. Obviamente pues no vamos a estudiar todos los detalles porque pues para eso no amaneceríamos acá y todavía nos llevaríamos todo el día y otros días más para poder terminar, para poder estudiar todos los detalles, ya que pues Apocalipsis es un libro muy profundo, o sea, y no es fácil también de explicarlo porque obviamente pues se requiere tener mucha experiencia. No quiere decir que yo tenga mucha experiencia, pero gracias a Dios por el pastor, porque pues él es el que nos ha ayudado a nosotros a entender la Biblia, ¿no? Porque pues él ha predicado donde que los 25 años que yo llevo aquí en la iglesia escuchándolo, pues ha predicado la Biblia como 3 veces, donde Génesis hasta Apocalipsis, y siempre pues la estudiamos en secuencia con él, versículo por versículo. Pues es una gran bendición el siervo que Dios nos ha dado. Y es una gran responsabilidad pues estudiar la palabra, no bajo el contexto, porque nosotros pues somos muy responsables en eso, porque no queremos decir cualquier cosa, sino que queremos pegarnos al contexto bíblico. Y por eso es que usamos la Biblia en una manera, usando el contexto bíblico, amén. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14, cuando nosotros lo estudiamos, hermanos, nos revela desde el punto de vista de los últimos 3 años y medio de nuestra era, o sea, de nuestro tiempo. O sea que el tiempo de la era pues va a tener fin. O sea que el tiempo de la gracia se va a cerrar con los últimos 3 años y medio. O sea que al final, cuando ya empiece la gran tribulación, el periodo de la gracia pues terminará con los 3 años y medio, y ahí se van a cumplir el periodo de la gracia. Ya cuando pase la gran tribulación, obviamente pues entramos a otra dispensación. Sí, es mía, gracias hermano, sí, gracias. Entonces cuando se termine el periodo de la gracia, hablábamos de que vamos a entrar a otra dispensación, y a la dispensación que vamos a entrar pues es al reino milenial, cuando el Señor regrese a esta tierra. Pero el capítulo 14 hay 7 puntos que sobresalen en todo el capítulo, y esos son los que vamos a estar considerando el día de hoy. Y pues en la célula vamos por el capítulo 14 de Apocalipsis, estamos estudiando los lunes, y vamos a estudiar del versículo 1 al 5, hermanos. Tenemos el primer punto, pues obviamente pues ahí se nos habla de las primicias. El primer punto que nos revela el capítulo 14 son las primicias. Cuando hablamos de las primicias, obviamente pues se va a llevar a cabo pues antes de la gran tribulación, se lleva el arrebatamiento de las primicias. O sea que para ese entonces el Señor ya ha descendido. Ya cuando el Señor lleva a cabo el arrebatamiento de las primicias, pues ya no está en el trono sentado. Porque cuando nosotros leemos el capítulo 12 de Apocalipsis, el Señor todavía está sentado en el trono, y ahí pues recibe al Hijo varón. Es el arrebatamiento. Pues ellos tienen la bendición de recibir el Señor los recibe en su trono, todavía no ha descendido. Obviamente pues para ese tiempo pues el Señor ya no va a tener las vestiduras de sacerdote. Ya para ese tiempo ya va a tener las vestiduras de rey, porque ya va a estar listo para empezar a descender y llevar todas las cosas
que tiene que llevar a cabo en la esfera espiritual el Señor, porque cuando estudiamos el capítulo 11, obviamente, pues nos revela del punto de vista de Israel, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, el capítulo 12, del punto de vista de la iglesia, en los últimos años también de los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero cuando leemos, mire, el capítulo 14 dice, después miré y aquí el Cordero, dice, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, dice, el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Amén. Vamos a tomar agua porque aquí se le reseca la boca a uno. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como arpista que tocaban, dice, sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie, dice, podía aprender aquel cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca, dice, no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Es maravilloso, hermanos, cuando nosotros estudiamos pues la Biblia, el Señor pues la tiene bien ordenada, o sea, cuando nosotros estudiamos cada paso, cómo el Señor lo va a llevar a cabo, pues obviamente para hacer las primicias pues uno tiene que estar preparado. Las primicias pues van a ser el otro arrebatamiento que el Señor va a llevar a cabo, y esto pues dice que esto ya se le juntan al Señor en el monte de Sión, o sea, para ese entonces el Señor ya ha descendido. Para hacer primicias, hermanos, pues uno pues tiene que haber terminado la carrera como cristiano en vida, o sea, tiene que haberse dejado tratar por Cristo, o sea que para hacer primicia pues uno hay que ser vencedor, o sea que hay que ser vencedor, si no uno no quiere pasar la gran tribulación, el día de apretura que viene a esta tierra, como dice Mateo 25, que habrá gran tribulación como nunca lo ha visto durante toda la historia. Entonces, si uno no quiere pasar la gran tribulación, pues uno tiene que ser vencedor y tiene que ser primicia, porque las primicias no van a pasar la gran tribulación. Ellos son arrebatados antes de que empiece la gran tribulación. O sea que es maravilloso, hermano. Para ese entonces, pues uno, si uno quiere ser primicia, obviamente, pues tiene que haber dejado que Cristo haga todo el trabajo en uno. O sea, que Cristo gane nuestra alma, porque para ganar nuestra alma la tenemos que negar. Y la Biblia dice que con paciencia ganaremos nuestras almas, amén. O sea que el cristiano en su espíritu, él no tiene problemas, porque la Biblia dice que por creer en Cristo nosotros somos justificados, somos salvos. O sea que hemos sido salvos en nuestro espíritu por creer en Cristo. Pero el problema que llevamos los cristianos es que nosotros, es en nuestra alma, en nuestro yo, donde tenemos la batalla, la pelea, la lucha en los caminos de Dios, en nuestra vida cristiana. Pero la Biblia dice, Pedro dice en el capítulo 1, que nosotros necesitamos salvación del alma. Ahora, ¿cómo es que nosotros necesitamos la salvación del alma, hermano? Es a través de la vida, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:10, de que es por medio de la vida de Cristo que nuestra alma, hermano, puede ser ganada. O sea, que la vida de Cristo tiene que ser forzada en nuestro ser, tiene que al grado, hermano, crecer en nosotros, donde nosotros, hermanos, nos volvemos, tenemos que volvernos un bonche de ceniza, o sea, perder nuestra identidad. O sea que nuestra alma tiene que ser crucificada en la cruz del Calvario para que nosotros no pidamos ya nuestros derechos en la vida de la iglesia, aún no dependamos de nuestro yo ni de nuestras emociones y de nuestra voluntad, sino que sea Cristo el que nos guíe en nuestro caminar aquí como cristiano. Amén. En Apocalipsis, hermanos, 14:1 debemos ver que las primicias no son para vencer a Satanás. Aunque todos los creyentes debemos de vencer al diablo, pero las primicias claramente podemos ver que son para la satisfacción de Dios. O sea que de acuerdo a este capítulo, las primicias van a ser la esposa del Cordero en el milenio. Amén. O sea que son para la satisfacción de Dios, y eso está implicado en el versículo 4 del capítulo 14. Porque una virgen, hermano, es para la satisfacción de su esposo.
Cuando estudiamos el hijo varón en el capítulo 12, ahí podemos notar que el hijo varón dice que ellos sí son para vencer al enemigo, porque en el versículo 12, en el versículo 11, perdón, del capítulo 12, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre al cordero, y por medio de la palabra y el testimonio, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Pero acá, hermanos, las primicias nos dice que ellos son para la satisfacción del esposo. Apocalipsis 14:3 dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. O sea que ellos van a ser redimidos de entre los hombres de la tierra. Amén. Cuando alguien, hermano, hace un canto y canta, o sea que canta sus experiencias, la razón por la que nadie podía cantar el canto que ellos cantaban era porque ellos cantaban su experiencia cuando estaban delante del trono, o sea, delante del Señor. O sea que el canto que ellos cantaban eran sus experiencias, los que ellos habían vivido cuando estaban aquí en la tierra. O sea, no es malo cantar las experiencias de otros hermanos que han escrito cantos. O sea que, pero lo más, hermano, elevado en la Biblia es que cantemos nuestras experiencias, lo que nosotros vivimos en nuestra vida como cristianos. Amén. Ahora redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis 14:3 dice: redimidos de entre los hombres de la tierra. Eso denota que están en el cielo, o sea, en el Sion celestial, porque Hebreos, mire lo que dice Hebreos 12:22, si nos lo ponen ahí en la pantalla. Ahí nos dice: sino que os habéis acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. O sea que ellos fueron redimidos de entre los hombres de la tierra, las primicias. Aquí tenemos los 144,000 que nos habla la Biblia. O sea que el número 144, hermano, lo podemos ver en que es el 12, 4 por 3. O sea que el número 12, hermano, lo vemos en la Biblia en muchas maneras. Lo vemos en los 12 patriarcas, también lo vemos en los 12 ancianos que están delante del trono de Dios, los 12 apóstoles que están en la Nueva Jerusalén. Amén. En las 12 puertas también. O sea que el número 12, hermanos, lo podemos ver que es 4 por 3. El número 4, hermanos, representa a la criatura y el número 3 representa al Dios triuno procesado. O sea que el número 3 con el 4 representa la mezcla del Dios con el hombre. O sea que es la expresión de Dios con el hombre. O sea que los 144,000, hermano, que es 12 por 12 por 1000, son la expresión de Dios para el milenio y la eternidad. O sea que se puede decir que es la autoridad por la cual Dios gobierna a través de su pueblo. Amén. O sea que eso lo podemos ver entonces, que las primicias, hermano, es lo primero que se lleva a cabo antes de que empiece la gran tribulación. O sea que el arrebatamiento se lleva a cabo antes que empiece la gran tribulación. O sea, las primicias, ellas van a ser arrebatados, ellos no pasan la gran tribulación. O sea que si uno no quiere pasar la gran tribulación, pues obviamente tiene que ser primicia. Y eso pues, para eso pues se trata de que Cristo haya terminado la carrera en nosotros. Hijo varón no podemos ser nosotros si estamos vivos, porque para ser hijo varón hay que estar muerto y hay que ser de la estatura del apóstol Pablo, de la estatura de los apóstoles, de los profetas, de los hombres que murieron por causa del Señor, o sea que fueron más, que alcanzaron la carrera en vida o que terminaron. O sea que el hijo varón, pues ahí son todos los que habla Hebreos 11, amén. Todos los que vienen como nubes de testigos cuando el Señor regresa a esta tierra, viene bajando, dice que viene con las nubes de testigos, Hebreos 12, amén. Entonces lo primero se lleva a cabo en el capítulo 14 es el arrebatamiento de las primicias, y eso está revelado del versículo del 1 al 5. Amén. Seguido a eso, ya después, hermanos, cuando ya empieza los 3 años de la gran tribulación, está revelado el evangelio eterno. O sea, el evangelio eterno, lo primero que sucede después del arrebatamiento de las primicias
es la predicación del evangelio eterno. Leamos Apocalipsis 14:6 y el versículo 7. Mire lo que dice ahí. Vi volar, dice, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. De acuerdo, hermano, a estos versículos que leímos, el evangelio eterno, hermano, es predicado por ángeles en el tiempo de la gran tribulación. O sea, el evangelio que se predica aquí, en este versículo, en el versículo 6 y 7, no lo predica gente humana, lo predican ángeles. O sea que en el tiempo de la gran tribulación, el evangelio eterno es predicado por ángeles. Amén. Ahora, y es predicado, hermano, a gente que va a heredar el reino de las naciones de Dios. O sea, que esa gente que no se va a dejar marcar por la bestia ni por falso, ni se va a apostar a la enseñanza del falso profeta. O sea, que es gente, hermano, que no se va a dejar marcar, que van a entrar a las naciones. Pero esta gente, hermano, Dios la ha predestinado desde la fundación del mundo para entrar como nación al reino milenial. Leamos Mateo 25:34. Estas personas fueron predestinadas para heredar el reino desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que esta gente fue predestinada desde la fundación del mundo, ¿ok? Para heredar el reino de Dios. O sea que Dios, hermano, a las naciones que va a meter al reino milenial, es gente que no se va a dejar marcar por la bestia. O sea que es gente que Dios la ha predestinado para meterla al milenio. Solo que esta gente, pues el Señor la va a restaurar. No la va a regenerar, porque regenerar es que ellos nazcan de nuevo. Israel sí, cuando el Señor regrese a esta tierra, ellos van a ser regenerados, porque la Biblia dice que el Señor va a quitar la impiedad de Jacob, o sea, de los israelitas. Todo Israel se va a volver al Señor cuando el Señor regrese a esta tierra. Entonces ellos sí van a ser regenerados. Ellos van a entrar al reino milenial, pero de una manera física, porque los tratos de Dios para Israel, como hemos aprendido, son tratos literales, no son tratos espirituales como para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, que son tratos espirituales. Pero ellos van a entrar regenerados como estamos nosotros, ya con la vida de Dios dentro de ellos, para enseñar la ley a las naciones, porque la Biblia dice que de Jerusalén saldrá la ley para todas las naciones. O sea que ellos van a ser los que van a enseñar en el reino milenial la ley de Jehová a las naciones. Amén. Esto, hermano, es diferente a los creyentes de la época de la gracia, que fueron seleccionados y predestinados desde la fundación del mundo. Miren, nosotros los cristianos no dice que fuimos predestinados desde la fundación del mundo, la Biblia. Nosotros los cristianos fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Leamos Efesios 1:4 y el versículo 5. Mire lo que dice ahí. Según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Los cristianos, hermanos, ellos fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, este evangelio no es el mismo que se predica o que predicaron los apóstoles en el libro de los Hechos, porque el evangelio que predicaron los apóstoles en el libro de los Hechos es el evangelio de la gracia, y es el que nosotros predicamos ahorita. El evangelio que van a predicar los ángeles en el tiempo de la gran tribulación es el evangelio eterno y es predicado por ángeles,
Mientras que nosotros, hermanos, nosotros predicamos el evangelio de la gracia ahorita en este tiempo. Amén. Pero ya en el tiempo de la gran tribulación, allí, hermanos, son ángeles quienes predican el reino eterno. Amén. Luego, hermano, ese es el segundo punto. El segundo punto lo encontramos en el versículo 6 y 7, que es el evangelio eterno que va a ser predicado. Entonces, ahorita ya llevamos 2 puntos, las primicias y el evangelio eterno. Amén. Ahora tenemos el tercer punto, hermanos, la caída de Babilonia. La caída de Babilonia la vemos en el versículo 8 del capítulo 14, si lo podemos leer. Apocalipsis 14, versículo 8. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber, dice, a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. De acuerdo con la Biblia, hermano, Babilonia es confusión, porque de acuerdo a Génesis 11, Dios descendió para confundir a los edificadores de la torre de Babel. O sea que cuando Dios, hermanos, confundió allá en Génesis 11 a los edificadores de la torre de Babel, o sea, fue Dios, hermano, el que descendió para confundirlos. Por eso Babilonia significa confusión. Hoy en día, hermanos, hay muchos cristianos confundidos. O sea que, hermanos, predican, hermanos, la palabra de Dios. Si usted los escucha, predican a como caiga. O sea que leen un versículo, pero ni siquiera hablan del versículo que leyeron. O sea que su hablar, hermano, es un hablar mezclado, no es un hablar bien puro que se pega al contexto bíblico. Amén. O sea que, así que la edificación, hermanos, de Babel, en un grupo hablaba una lengua, otro grupo hablaba otra lengua, como hoy en día los cristianos. No vamos a decir nombres, pero los cristianos julanos, ellos hablan un idioma, y los cristianos sutanos, ellos hablan otro nombre, y los menganos pues hablan otro idioma. O sea, así es ahorita en los tiempos. Hoy en día pues estamos viviendo la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea significa la de las opiniones humanas. Hoy en día pues el cristiano predica lo que mejor le parece, no lo que Dios quiere que nosotros prediquemos. O sea que por eso, note que lo tremendo, hermano, es que cuando usted estudia la torre de Babel, usted se da cuenta que los edificadores de allí, ellos usaron, hermanos, ladrillo y asfalto. O sea, Dios quería que usaran mezcla y usaran piedra. Porque la piedra, hermano, representa a hombres transformados, y la mezcla representa a hombres que se han hecho uno con el Señor. Amén. O sea, hombres que se han unido por medio del Espíritu, porque 1 Corintios 6, 17 dice: porque el que se une al Señor un espíritu es. O sea, se ha hecho uno con el Señor. Amén. Así que el asunto, hermanos, de edificar hoy en día es serio. Porque cuando nosotros estudiamos, se recuerda cuando estudiamos 2 Corintios capítulo 10, porque ahí habla del edificar, que nosotros tenemos que edificar con oro, plata y piedras preciosas, que eso representa pues al Dios triuno procesado. Si se trata del oro, se está hablando del Padre como la fuente. Si se trata de la plata, se está refiriendo al Hijo, el que llevó a cabo la redención por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si se trata de las piedras preciosas, se está hablando del Espíritu que ha entrado como vida dentro de nosotros y que ahora está transformando nuestra vida para hacer los materiales preciosos que van a encajar en la Nueva Jerusalén, los que van a formar parte de la edificación de la Nueva Jerusalén. O sea que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros los materiales para la edificación de ese edificio donde vamos a vivir nosotros eternamente, que esa es la consumación ultimada de todos los cristianos, la Nueva Jerusalén donde vamos a vivir eternamente. Amén. Por eso, hermanos, que nosotros no podemos hablar cualquier cosa, no nos podemos salir del fundamento que ya está establecido en la palabra del Señor, porque Pablo dice en Corintios: nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, que es Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, Pablo nos exhorta a nosotros, que nosotros, hermanos, hablemos una misma cosa. Leamos Efesios capítulo 4, 1 al 6. Para que no veamos gente que habla cualquier cosa. Yo pues, dice, ese es Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. El 2.
con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia. Ese no es. A ver, ponme el versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero allí en Efesios está, hermano, el versículo donde dice que Pablo, que todos debemos hablar una misma cosa. Aquí pues se equivocó la computadora, amén. Pero el versículo, hermano, donde quería leer era donde Pablo dice que hablemos todos una misma cosa, que seamos todos de un mismo sentir, de un mismo hablar. ¿Para qué? Para que todos, hermanos, toquemos el propósito de Dios. Amén. Entonces el tercer punto, hermano, que vemos allí en Apocalipsis 14 es la caída de Babilonia. Amén. Y eso está registrado en el versículo 8. Luego dice el versículo, dice que ellos, vamos a considerar lo que significa el furor de la fornicación, o sea, el vino del furor de su fornicación, porque el versículo 8 dice, Apocalipsis 14 dice, porque han hecho beber, dice, a todas las naciones del vino, del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo podemos saber, hermano, en qué parte de la historia la iglesia del Señor comenzó a fornicar? Recordemos, hermanos, aquí se está refiriendo a la fornicación espiritual, porque de acuerdo a la historia, la fornicación comenzó con la iglesia en Pérgamo. Pérgamo significa casamiento, y fue, hermano, el emperador romano Constantino que declaró allá por la primera parte del siglo IV, que de él declaró que el cristianismo era la religión oficial del imperio. Y esto originó, hermano, que la iglesia del Señor se casara con el mundo. Lo podemos leer Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14. Pero tengo, dice, unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan, dice, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Allí fue la iglesia de Pérgamo, fue la que se casó con el mundo porque significa casamiento, y ahí fue en donde ellos vivieron del vino del furor, de la fornicación. Amén. Ahí fue donde la iglesia del Señor se degradó y cometió fornicación espiritual. De eso está hablando allí en el versículo 8, cuando dice que bebieron del vino del furor de la fornicación. Luego, hermanos, tenemos la advertencia en contra de los adoradores de la bestia, versículos del 9 al 10. Apocalipsis 14, vamos a leer Apocalipsis 14, versículos del 9 al 10. Mire, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Allí el Señor está declarando el castigo que recibirán los que se dejen marcar a la de la bestia y que adoren a la bestia en el tiempo de la gran tribulación. Pues ahí el Señor nos revela lo que va a pasar con esa gente. Obviamente, pues será duro el castigo que ellos van a recibir por haberse dejado marcar. Obviamente, pues no está hablando de nosotros los cristianos, está hablando de gente que obviamente pues va a adorar a la bestia. Los que saben quiénes son los que van a adorar a la bestia son todas las personas de este mundo, que ellos pues se van a... ¿Mande? Si ellos se van a dejar marcar, ellos sí van a creer pues o sea, se van a dejar marcar por la bestia, porque pues la bestia va a gobernar sobre la faz de la tierra y con el anticristo y el falso profeta. Amén. En ese tiempo pues no va a ser placentero para nosotros los cristianos vivir en ese tiempo, porque en realidad, hermanos, la bestia y el falso profeta y el anticristo va a perseguir a los cristianos, y los va a perseguir para matarlos. No los va a perseguir, hermanos, nomás para llevarlos presos. O sea, claro que los va a llevar presos a los que no quieran dejarse marcar o adorar a la bestia. También los van a matar a espada. Y la otra cosa, que los van a dejar que mueran de hambre. Amén. Eso va a pasar en el tiempo de la gran tribulación, porque esos son los tres castigos que van a ejecutar
los seguidores de la bestia, el falso profeta. Amén. Ahora dice la severidad del castigo. O sea que entonces, hermanos, el punto 4 es la advertencia en contra de los adoradores de la bestia, y eso es 10. O sea, aquí tenemos la advertencia, lo que va a pasar a los que adoren a la bestia y a su imagen. Amén. Luego tenemos la severidad del castigo. Apocalipsis 14:11. Mire el castigo que el Señor declara, lo que va el castigo para ellos. Versículo 11. Y el humo, dice, de sus tormentos sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea que pues ahí los que van a ser echados al lago de fuego, pues ese es el castigo para las personas del mundo, porque obviamente pues aunque el lago de fuego no fue hecho para el hombre, pero ahí se van a ir todos los que siguieron a Satanás pues en su rebeldía, en su rebelión. Obviamente pues ahí están todas las personas del mundo que nunca aceptaron a Cristo, que nunca pues quisieron creer en lo que Dios vino a hacer a través de su Hijo. Amén. Ese es el castigo para las personas, hermanos, que nunca aceptaron a Cristo. Ahora luego tenemos los mártires de la gran tribulación, versículo 12. Los mártires, los que van a ser mártires en el tiempo de la gran tribulación. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los santos aquí, los que guardan los mandamientos, pues obviamente ahí están incluidos los judíos y también nosotros los cristianos. O sea que los judíos son los que guardan los mandamientos y nosotros somos los de la fe de Jesús. Obviamente pues nosotros, hermano, tener paciencia, hermano, ahí significa, hermano, no dejarse marcar para nosotros los cristianos. Porque en el tiempo de la gran tribulación, obviamente, el que es cristiano verdadero, hermano, no se va a dejar marcar por la bestia. Porque Dios a nosotros nos ha escogido, hermano, para vida eterna, no para perdición. Por eso es que allí, hermanos, entonces los cristianos van a ser mártires, porque ahí los van a matar por no adorar a la bestia y a su imagen. Porque el anticristo, hermano, va a quitar todo los servicios en todo el mundo, o sea, en toda la tierra. Todo lo que se adora a Dios, hermano, va a ser quitado por el anticristo. O sea que no va a ser permitido en este tiempo adorar a Dios como lo adoramos ahorita libremente. Por eso ahorita hoy es el tiempo aceptable, dice el Señor. Ahora es que cuando nosotros tenemos que buscar al Señor, aprovechar el tiempo, que Cristo, hermano, avance en nuestra vida, que Cristo crezca en nosotros. Amén. Entonces tenemos a los mártires de la gran tribulación, versículo 12. Ahora, en el fin, hermano, tener paciencia es no dejarse marcar, lo cual hace que los creyentes, hermanos, paguen con su vida. Apocalipsis 14:13. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Amén. O sea que ahí obviamente podemos ver que los cristianos pues, no se van a dejar marcar, van a preferir morirse. Pero hermanos, va a ser una bendición aquí, porque el cristiano que muera ahí como mártir por causa del Señor, obviamente pues va a resucitar como un vencedor, va para poder heredar el reino milenial con Cristo para reinar. O sea que ahí pues obviamente paga con su vida, pero la bendición es que va a resucitar como vencedor. O sea que la gran tribulación pues va a ser el filtro por el cual Dios va a pasar a todos los cristianos que se quedaron, que no fueron primicias y no fueron hijo varón. Obviamente pues para ser hijo varón ya hablamos que hay que estar muerto, pero para ser primicias, hermano, pues ya sabemos lo que hay que hacer, la estatura que tenemos que tener antes de que empiece. Si no queremos pasar, pero si pasamos la gran tribulación, obviamente pues es el filtro donde el Señor pues va a afligir la vida de todos los que va a afligir nuestras vidas, pues, porque pues ahí donde vamos a ser atribulados, donde vamos a ser perseguidos, afligidos en nuestra alma, en nuestra vida. Por eso mejor aflijamos nuestras almas ahorita, que no estamos siendo perseguidos. Ahorita es tiempo de doblar rodilla y buscar la misericordia del Señor, que el Señor se forme en nosotros cada día, amén. Que demos la estatura del varón perfecto, porque en ese tiempo no va a ser, hermano, placentero vivir aquí en la tierra.
aunque son 3 años y medio de la gran tribulación, pero lo duro es porque Satanás, hermano, lo sacan de los cielos, porque si usted lee el capítulo 12, Satanás es sacado de los cielos, o sea que Dios, hermano, en ese descender, cuando el Señor venga descendiendo, el Señor va a limpiar los aires, porque Satanás dice que lo sacan de los aires y a los ángeles caídos también, lo sacan de los aires y él es arrojado, dice, a la tierra y viene a hacer guerra contra los santos. Usted puede leer ahí en el versículo, en el capítulo 12, todo de lo que estoy hablando. Entonces, Satanás pues se viene con toda su maldad, con toda su artistería, dice, porque sabe que le queda poco tiempo de que sea ejecutado. Sí, o sea que, hermanos, en ese tiempo, hermanos, la maldad va a estar tremenda. Y ahorita la maldad, hermano, que vemos a través de todos los ¿cómo se llaman los grupos esos? Usted sabe que venden cosas ilegales, que a veces matan hasta gente inocente, pero es gente que no tiene corazón, no conoce la misericordia. Hermano, en ese tiempo eso no es nada, hermano, a lo que va a ser el mundo, la gente que va a seguir al anticristo, porque Satanás, hermano, va a ser arrojado a la tierra y se va a dejar, va a estar toda la maldad en toda su plenitud aquí en la tierra. Amén. Luego, hermanos, tenemos el punto número 6, la cosecha. Versículos, hermanos, del 14 al 16 vamos a leer. Entonces, el punto número 6 es la cosecha, versículos del 14 al 16. Miré y aquí, dice, una nube blanca, y sobre la nube, dice, a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía, dice, en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. O sea que ahí ya va a ser el tiempo de cegar. Ahí está hablando de la cosecha. La cosecha son todos los cristianos que se quedaron y que pasan la gran tribulación. Amén. Y el que estaba sentado sobre la nube, dice, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ahí pues ya sí, ahí ya somos todos los cristianos, o sea que pasan la gran tribulación, donde será el tiempo de cegar. O sea que, hermanos, la tierra aquí, hermanos, de acuerdo a la Apocalipsis 14, del versículo del 13 al 16, es cegada. Porque cuando Cristo vino, hermanos, en su primer venida, la Biblia dice que en Mateo 13, que el Señor, hermanos, se sembró como la semilla del reino en cada uno de nosotros, o sea que fue sembrada en nuestros corazones. Pero, hermanos, Él viene en su segunda venida, Él viene a cosechar lo que Él sembró, hermanos, un día en nosotros. Leamos Mateo capítulo 13, versículo 3. O sea que allí, hermanos, llegará el tiempo de la cega. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. O sea que allí, pues, cuando Cristo vino, pues ahí tenemos la parábola que nos habla que Cristo es, pues, el sembrador que sembró la semilla del reino. Amén. Él se sembró en nosotros. O sea que Él viene a tomar, hermanos, lo que sembró, a cosechar lo que sembró en nosotros. Amén. O sea que si usted siembra, hermanos, naranja, usted con el tiempo pues tiene que cosechar naranjas. Obviamente pues no puede sembrar naranjas afuera de su casa, afuera de la casa un árbol de naranja y cosechar limones, por algo no va a estar normal. Entonces el Señor, cuando Él regrese a esta tierra, pues va a cosechar de nosotros lo que Él sembró un día. Amén. Entonces ahí tenemos, hermanos, está revelado en esos versículos la cosecha. La cosecha es todos los cristianos generales, todos los cristianos que estén vivos antes que el Señor regrese a esta tierra. Solo que el arrebatamiento de la cosecha, hermanos, pues se lleva a cabo acá al final de la gran tribulación, casi al final, porque el Señor tiene que juzgarlo, porque todos los cristianos pues vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, y ahí va a determinar nuestro destino el Señor. Obviamente pues allí pues la gran tribulación es el filtro, es donde ahí están todos los vencedores tardíos, porque en realidad en ese tiempo, hermanos, ahí van a salir muchos cristianos, hermanos, que van a estar listos para heredar el reino con el Señor, porque pues ahí obviamente va a producir el Señor un crecimiento, pero lo va a hacer, hermano, en apretura. No sé si algunos de ustedes en sus países, hermanos,
puso a madurar mangos cuando estaban sazones con hojas en un barril o bananas, no sé qué, pero se maduraban, hermanos, forzados. O sea que no es como cuando están en el árbol y se maduran solo, sino que cuando uno los ponía a madurar, esos mangos se maduraban forzados. Es lo mismo, hermanos, que va a pasar con los cristianos. Lo va a tener que pasar por la prueba al Señor para que madure y den la estatura. Obviamente, pues esos fueron los cristianos, hermanos, imprudentes, que nunca se preocuparon por su vida espiritual, no cooperaron con el Señor. Por eso van a tener que pasar la gran tribulación. Todo cristiano que no quiera cooperar ahorita con su vida, que Cristo haga el trabajo ahorita en vida, el Señor pues lo va a tener que pasar por la apretura, por el día de la prueba, para hacerlo madurar, pero ahí lo hace madurar pues a través del fuego, a través de las pruebas, y no va a ser placentero madurar en ese tiempo. Amén. Entonces la tierra es cegada, vemos ahí que la tierra va a ser cegada por medio del Hijo del Hombre. Vemos en el capítulo 14, versículo 14, pues es el Hijo del Hombre que va a cegar, porque él dice que metan la hoz, porque el tiempo de cegar, dice, ha llegado. Ahora la mies dice que está madura, versículo 15, y cega dice con hoz, versículo 15. Ahora es arrebatada, dice, al sonar de la séptima trompeta, o sea, al final, o sea que la cosecha va a ser arrebatada al final de la gran tribulación, a la final trompeta. Leamos lo que dice 1 Corintios 15, 51. Por eso la cosecha va a ser arrebatada al final de la gran tribulación. 1 Corintios 15, 51. Mire, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que a la final trompeta, aún los muertos que están ahorita en el Hades, ellos van a ser resucitados porque se tienen que juntar también con los que estén vivos, y todos los que estemos vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que la transfiguración, imagínense, eso va a ser maravilloso también si es que estamos vivos, porque Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que llegue a 1260 días. O sea que va a haber cristianos que no va a morir, que va a pasar la gran tribulación. También hay promesas, hermanos, para los cristianos en el tiempo de la gran tribulación. Recuerde lo que dice el Señor en Apocalipsis 3:10, perdón, que dice que el Señor nos guardará en el tiempo de la prueba. O sea que hay promesas también de parte de Dios, hermano, pero ahí nos dice, sé fiel hasta la muerte, y el Señor dice, nos guardará en el día de la prueba. O sea que nos pide fidelidad también. Ahí nos va a pedir una fidelidad, hermano, donde realmente va a haber una comunión íntima el cristiano con el Señor. Allí pues no va a perder el tiempo, ahí solo va a querer estar en la presencia del Señor. Que el Señor sea su cobertura en ese tiempo, que sea su protección, que sea su abrigo, que sea su amparo. Amén. O sea que, hermanos, también lo mismo, si usted se remonta a la figura del Antiguo Testamento, cuando el Señor mandó las plagas a Egipto, ¿dónde estaba el pueblo? Ahí estaba su pueblo, hermano. Pues los guardó de los juicios que Él envió. Lo mismo, hermanos, por eso podemos ver que también hay promesas para el Señor. Porque no todos los cristianos van a morir en el tiempo de la gran tribulación, solo que no va a ser placentero vivir en ese tiempo. Pero el Señor promete también guardarlos en el día de la prueba, o sea, no los va a dejar solos. Porque nosotros los cristianos es la bendición que tenemos un Dios con nosotros, porque la Biblia dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, prueba, hambre, desnudez, ninguna cosa, hermano, porque somos el pueblo que Dios vino a morir aquí en la tierra, que pagó el precio por nuestros pecados. Hermano, los compró con su sangre. Hermano, tú eres lo más importante para Dios en esta tierra, en este mundo. Él dio su vida por ti y por mí. Y Él va a pelear. Si tiene que matar 10,000 por defenderte a ti, créelo que lo va a hacer para preservarte a ti. Hermano, las promesas de Dios son hermosas, son maravillosas para su pueblo. Amén. Pero también, hermanos, la Biblia nos dice que nos va a castigar, nos va a disciplinar si nosotros vivimos una vida descuidada aquí en la tierra.
castigo para los cristianos, porque el lloro y el crujir de dientes es para los cristianos, hermanos, que nunca se dejaron hacer el trabajo del Señor aquí en vida. O sea que cuando el Señor regrese, pues cuando todos estemos ante el tribunal, porque va a resucitar a los muertos en Cristo, los va a sacar del Hades, y los que estemos vivos los va a transfigurar para juzgarlos en el tribunal, y ahí el Señor va a decide el destino de cada uno de nosotros, si entramos al milenio o vamos al lloro y al crujir de dientes. Porque el lloro y el crujir de dientes, pues es el cristiano, es el castigo para el siervo inútil. Recuerde la parábola de Mateo 25, porque en el Mateo 25, en el capítulo 1, del versículo del 1 al 32, está la parábola de las 10 vírgenes. Ahí pues usted encuentra las 5 prudentes y las 5 insensatas, que las 5 prudentes pues ellas estaban preparadas para recibir al Señor porque estaban vestidas de vestidura blanca. La vestidura blanca representa la aprobación, o sea que terminaron su carrera. Pero ellas, hermanas, dice la Biblia que tenían aceite no solo en su lámpara, sino que también en sus vasijas. Estaban preparadas para entrar al gozo del Señor. Pero las insensatas no, ellas dice que aún les faltaba aceite en sus lámparas. Cuando le preguntaron a las prudentes, darnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara aún se apaga, ellas le dijeron, mas ir vosotras a comprar. En el momento que ellas le están diciendo, más bien ir vosotras a comprar, significa entonces que ellas no habían pagado el precio. Dejado hacer el trabajo en vida por el Señor. Por eso, hermanos, no adquirieron aceite para su vasija, que es el alma. No se dejaron tratar en su alma, en su voluntad, en su emoción, en su sentimiento. Y ahí es donde el Señor quiere trabajar ahorita, en nuestra alma. Porque nuestra alma, hermanos, es la parte que tiene que ser santificada. Por eso Pablo, cuando habla en 1 Corintios 1:30, ¿sí? ¿Se acabó el tiempo? 5 minutos. Entonces, hermanos, voy a apurarme porque dice que se me acabó el tiempo. Solo me quedan 5 minutos, pero quiero, hermanos, terminar. Amén. Entonces, hermanos, por último tenemos el gran lagar. El gran lagar, hermanos, está en los versículos, lo vamos a leer, versículos del 17 al 20. O sea que al final de la gran tribulación tenemos, hermanos, que Dios lleva a cabo el gran lagar. Leamos el versículo 17. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Hermanos, las uvas representan a los mundanos. Pero allí, hermanos, vemos que lo que el Señor va a hacer, mire, leamos el versículo 19, sigamos leyendo. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. O sea que ahí está, hermanos, el juicio que Dios va a llevar a cabo, donde Dios va a derramar toda su ira entre todas las personas que nunca aceptaron a Cristo, o sea, del mundo. Allí, hermanos, donde Dios va, hermanos, derramar su ira es el juicio que va a llevar, donde va a acabar a todos los 200 ejércitos que van a estar convocados, que en el tiempo, al final de la gran tribulación, se une un batallón de 200 millones de ejércitos porque van a querer destruir, acabar a Israel. Pero allí, ya no tengo mucho tiempo, pero ustedes lo pueden leer en Joel del 9 al 16 está donde Dios va a llevar el juicio que le llaman el Valle de Josafat. En el Valle de Josafat, hermanos, Dios va a convocar a esos 200 millones de ejércitos, y ahí es donde los va a acabar el Señor. Ahí, o sea que las uvas representan a todos los mundanos, o sea que los que se van a reunir en ese tiempo para querer destruir al pueblo de Israel, porque lo van a querer desaparecer sobre la faz de la tierra. Y entonces cuando al final el Señor aparece como libertador, y es donde los va a acabar. Ahí pelea al grado, hermano, que dice que las vestiduras se le manchan al Señor, porque dice que los va a pisotear, o sea que los mata todo, hermano, porque va a limpiar la tierra el Señor. O sea, antes de entrar al milenio, el Señor va a quitar a todos los hombres malos de la tierra.
O sea que los va a acabar. Ahí es el gran lagar de la ira de Dios, es todo donde va a derramar sus ira y va a acabar a todos sus enemigos. Lástima que ya no tengo tiempo para poder leer los versículos de Isaías del 60. Terminemos con Isaías. Isaías 63, versículos del 1 al 6. Mire lo que va a pasar, lo que hace el Señor. ¿Quién es este? Dice que viene de Edom, de Bósra. Dice, con vestidos rojos. Este hermoso, dice, en sus vestidos, que mancha, dice, en la grandeza de su poder. Yo, dice, el que hablo en justicia, grande para salvar. Versículo 2. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que has pisado el lagar. Mire ahí ahí pisó el lagar, o sea que va a pisotear el lagar. He pisado, dice, yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Mire lo que hace el Señor allí. Porque el día de la venganza está en mí, en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Versículo 5. Miré y no había quien, dice, ayudara, y me maravillé que no hubiere, dice, quien sustentase, y me salvó, dice, mi brazo, y me sostuvo mi ira. Versículo 6. Y con mi ira ahogué, dice, los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramaré en tierra su sangre. O sea que, y luego ahí Apocalipsis en el 16 usted puede leer que dice que la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos. O sea que allí el Señor mismo los va a destruir a todos. Ahí es donde Dios va a derramar toda su ira, y allí pues va a acabar con todos sus enemigos, porque allí es el día de la venganza del Señor, donde el Señor se vengará la muerte de todo lo que le hicieron a todos sus siervos, los profetas. O sea que allí el Señor les va a pagar con su ira, porque va a tomar la venganza el Señor. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, y el Señor es el que va a llevar a cabo su venganza. Amén. Pues eso es el bosquejo, hermano, del capítulo 14. Todo lo que les hablé ahorita, eso es lo más sobresaliente del capítulo 14. Si usted pues obviamente lo quiere estudiar en detalles, pues tiene que estudiarlo en su casa, amén. Pero por lo menos le pude hablar de lo que es el bosquejo del capítulo general, del capítulo 14. O sea, les hablé porque pues, obviamente vamos ahí, Dios puso en mi corazón a hablarles acerca de eso. Y vamos a orar para que el Señor nos bendiga, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias porque tu palabra fue predicada, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, tú nos hablaste, Señor, de lo que vas a hacer en los últimos 3 años y medio de nuestra era, en el tiempo de la gran tribulación, lo que va a pasar, todas las cosas que vas a llevar a cabo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros estemos preparados, cooperemos contigo en este tiempo, Señor. Aflige nuestras almas, Señor, para que haya una pasión genuina en nuestros corazones de buscarte, Señor, ahorita en vida, Señor, que no esperemos los tiempos malos que vienen a esta tierra, Señor, que nosotros ahorita, Señor, despertemos, Señor, en nuestras vidas, Padre, que te busquemos con todo nuestro corazón, Señor, con pasión, con hambre, Padre amado, porque tú ahorita nos quieres bendecir. Ahorita, Señor, tu palabra dice es el tiempo aceptable, Señor, donde tú, Señor, quieres crecer en nosotros, donde quieres santificar nuestras almas, donde quieres salvar nuestras almas, Señor, porque tú quieres que tu pueblo, Señor, sea hallado irreprensible para tu venida. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser sea hallado irreprensible para tu venida. Señor, bendice a tu pueblo. Gracias por mis hermanos que escucharon, Señor, el día de hoy. Gracias por prestar atención. Bendice a cada uno. Guárdalos, Padre, ahorita que ellos van a salir de este lugar de regreso a casa. Protégelos y bendícelos en su vida. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, por favor, a buscarte, Señor, con mucha responsabilidad en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Tú no hablas solo por hablar, Señor, sino que tú quieres, Señor, abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta que los tiempos que vienen a esta tierra, a este mundo, no son tiempos placenteros, Señor. Son tiempos difíciles, Señor, donde tenemos que estar preparados, donde ahorita que tenemos que buscarte de una manera, Señor, genuina, Padre amado,
Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Yo entrego este lugar, hermanos. Dios los bendiga.